Hola amigos, Víctor Say de Víctor Marathoner, bienvenidos de nuevo al canal, semana 13, camino a Madrid, quedan menos de 3 semanitas, estamos en Javea y hoy vamos a hacer un repaso a la semana, daros las sensaciones después de la media Movistar y enseñaros un poquito Javea. Enjoy today's run. Escala Blanca, digamos que parte sur de Javea, final de la bahía, que empieza en el cabo de San Antonio, allí detrás, y llega hasta Portichol, que es del otro lado. Pasado este puerto, está Cabo de la Nao, que es uno de los puntos más al este de la península ibérica, y es súper bonito, es roca blanca, muchos cortados, calitas pequeñas. Está detrás la Granadella, que es una de las más chulas de toda la zona. Como veis, esta zona es bastante rocosa, pero entre medios hay una playa de arena que se llama El Arenal, que es donde estoy, y luego está el puerto deportivo al que iremos porque hoy es sábado y tengo pensado, ¿veis? Cala Blanca allí, llegar al Espigón del otro lado. En total haré unos 10 kilómetros hoy sábado, despacito. Y ahí está la cala de Sardinera, donde muchos barcos normalmente atracan a pasar el día, barquitos pequeños, y hay bastante pez, flora natural, poseidonia del Mediterráneo, y es muy chulo, muy tranquilo, un pueblo, la verdad que merece la pena visitar. Aquí vemos el camino hasta Cala Blanca, son apartamentos, unos más antiguos, más modernos, y casoplones, chalets en primera línea, literalmente primera línea, obviamente construidos antes de la ley de costas, y muy chulo, porque es muy tranquilo, residencial, no hay hoteles prácticamente, pero muy buenas vistas, una zona no tan masificada como otros pueblos del Mediterráneo, porque es casi todo apartamentos o chalets. Puerto Deportivo de Javea, cuidado, lo cambiaron hace poco. Vamos al Espigón y damos la vueltita detrás del Cabo de San Antonio y nada, disfrutando del día. Objetivo de hoy, yo creo que más que cumplido. Después de correr en Monte Valdebacas por la noche con frío, me gustó salir un día así a correr por la playa viendo el mar y montañas de fondo. Así que el Mongó, que separa Denia de Javea. Vamos. Esta es la playa del Arenal, paseo de David Ferrer, que es la personalidad deportiva más famosa de Javea, uno de los mejores tenistas en la historia en España, mucho tiempo en el top 5, top 10 del mundo. Si no hubiese sido por Nadal, Federer y Djokovic, hubiese ganado bastantes Grand Slam. Pero como veis, hoy día nublado, estamos sábado 1 de abril, así que para correr bien, para meterte en el agua no tanto, pero bueno, correr perfecto. Y la idea de hoy es hacerlo relajado. Y con esto pasamos al resumen semanal. Pues bueno, como sabéis, el domingo con media maratón a tope, a full gas. Y una cosa que he aprendido cuando hay competición, tengo que retrasar o incluso saltarme el martes de intensidad que normalmente tengo programado. Así que empezamos la semana con los típicos 16 kilómetros ritmo de recuperación, pero en lugar de hacer 6 más 10, hice
ida y vuelta al trabajo, que son 3 más 3, y luego un 10K. Ahí es más que nada calibrar cómo he recuperado, o más bien que he recuperado, cómo voy después de la salida larga de los domingos o la carrera del domingo. En este caso me sentí bien, pero las piernas, sobre todo en la zona de los cuádriceps, con sensación típica de agujetas. Pero bien, el lunes estaba bien, yo creo que todavía estaba la pierna calentita. El martes, como digo, tengo normalmente una salida donde meto algo de intensidad, no sé, 600, 800, algo así, pero por experiencia lo dejé y dije, bueno, voy a meter volumen sin intensidad un poquito más. 14 seguido, los cuádriceps los tenía a fuego, así que acorté incluso ritmo normal aeróbico y no llegó a 12 kilómetros, 11 y pico, así que jugándolo en el lado seguro para no arriesgar, queda poquito. El miércoles tenía pensado hacer 24 kilómetros, se quedaron en 15, creo recordar. Zona aeróbica otra vez sin intensidad, pero ahí noté que era algo más que agujetas. Era una pequeña sobrecarga en el cuádriceps izquierdo, así que tocó rollo, algo de frío, masaje con la pistolita y demás, y recuperar, que queda poquito para la maratón. El jueves, sin embargo, tenía pensado hacer el entreno con el club, meter otra vez intensidad. Al final me lo salté y descansé, no corrí. Y el viernes, pues el plan era hacer una media otra vez, un poquito por encima del aeróbico, y salió, pero no por ritmo. El ritmo fue 4,50 más o menos de media, pero por el calor 23 grados y las pulsaciones subían. Así que el esfuerzo cumplí el objetivo, el ritmo pues más bajo del que me hubiese gustado. Pero estamos demasiado cerca y con esta molestia del cuádriceps izquierdo tengo que jugarlo por el lado seguro. Y nada, hoy será una horita de rodaje suave, disfrutando que estamos de vacaciones. Empiezan las vacas de Semana Santa y disfrutando de Javier. Y la verdad que de tiempo hoy no me puedo quejar porque ha bajado respecto a ayer en España bastante la temperatura. Así que a disfrutarlo y mañana os cuento de la salida larga, que es la última de 30 antes de la maratón. Vamos. Pues aquí estamos, y desde deuda, domingo por la mañana, bien cortito, saliendo el sol, y esperamos 35 kilómetros a priori, porque hace muchísimo viento, así que a ver qué tal. Esta noche ha habido alerta meteorológica por fuertes vientos y pegaba tan fuerte en las ventanas que prácticamente no he dormido. De hecho, no sé si el audio será bueno porque así que voy a intentarlo. Si veo que las energías no salen de cuando están, lo dejo. Pues creo que sí lo voy a completar ahora duro. Me lo estoy tomando más que nada prueba mental más que física. Llevo 24 kilómetros y medio, o sea, quedan 10 y medio, y voy a intentar incrementar un poco la velocidad los últimos días, a ver si las piernas responden. Llevo 1 hora 55, 4,43 de media, a ver cómo acabamos. Pero se está haciendo duro por el viento. Este paseo es bastante llano, pero muy expuesto al viento, así que vamos. Kilómetro 34 y pico,
he acelerado, pero no tanto como pensaba. Habré hecho estos 10 últimos kilómetros, que lo pondré en pantalla, 7,5 más o menos, 4:30. Así que sí, he subido 4:38, unos 35 kilómetros, que está bien. Pero he hecho otro, ha sido una semana de volver a subir el volumen. Acabaré en 116 kilómetros. Ya he contado, como habéis visto en el resumen, un par. Pensaba que iba a subir de 125, 130, pero bueno, es más importante la consistencia que un entrenamiento individual. Y eso es algo que he aprendido en estos 3 últimos años. La ganancia importante viene de la base heroica y eso te lo da la consistencia. Así que vamos a cerrar el mes de marzo, más de 500 kilómetros, solo 2 días sin correr. Y eso es lo importante. Así que cerrando el bloque con el último mes, unos 120 de media por semana, 16, 17 al día. Así que bien, contento, aunque no ha sido un bloque tan consistente como la preparación a San Sebastián, pero he tenido más retos personales, más estrés y más cosas en el día a día que han impedido, además de alguna enfermedad, cosas fuera del control. Así que eso es lo que hay que hacer, adaptar, seguir y a ver, quedan 3 semanas de dura, más de volumen, y las 2 últimas van a ser ya de tapering, reducción de volumen, mantener la nueva intensidad y dejar que todo este bloque de entreno el cuerpo se adapte y las piernas queden frescas, porque estoy terminando con unas piernas cansadas. Así que espero que os haya gustado, espero que lo oigáis, hace mucho viento, y suscribir al canal, 225 suscriptores, que es bastante, más de lo que pensaba a principio de año. Así que si no lo habéis hecho, dadle al clic, suscribir, compartir, y cuanto más sigamos corriendo, más salud tendremos todos. Hasta la próxima, semana 13, corto y cierro.